bien, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón de la economía. Nos vamos a meter un poquito también en el clima político, ¿no es cierto? Mirando, por supuesto, los temas que le interesan a la economía. Exacto. En materia política. Está con nosotros Julio Zamora, que es el intendente de Tigre. Es uno de los hombres, digamos, de la mesa chica de Sergio Massa. Julio, bienvenido. Un gusto que estés aquí. Y también ha venido Sergio Bernstein, uno de los consultores políticos, bueno, obviamente preferidos en el mundo económico, en el mundo empresario. Sergio, bienvenido. Un gusto grande. ¿Qué tal? Bueno, la principal pregunta que se formulan las empresas, los inversores, el mundo económico en general es, digamos, si el próximo presidente va a tener posibilidad de recomponer poder político para enfrentar la agenda que hay que enfrentar, ¿no es cierto? Me imagino que vos querés y trabajás para que el próximo presidente sea Sergio Massa, pero independientemente de si es Massa o Scioli o Macri, ¿cómo ves esta cuestión, digamos, ¿no? Bueno, me parece a mí que para recomponer el escenario político, para recomponer la Argentina de los próximos años, tiene que haber, en primer lugar, liderazgo político, que es algo que, en primer lugar, no tiene el candidato del oficialismo. Las declaraciones de Estela de Carlotto, las declaraciones de la Cámpora, en el sentido de que el candidato es el proyecto, o que Scioli es meramente una transición hacia la vuelta de Cristina en las próximas elecciones, marcan una falta de liderazgo del candidato del oficialismo. Nos parece a nosotros que quien representa la Argentina en los próximos años, con propuestas, con determinación, pero fundamentalmente con un equipo económico detrás, es Sergio Massa. Por eso yo estoy trabajando en ese espacio, por eso formamos el Frente Renovador y pensamos que es el candidato adecuado para la Argentina que viene. Mucho también, sobre todo a partir de lo que pasó en Tucumán, y la historia, digamos, del conurbano y la provincia de Buenos Aires, hay mucho foco en la capacidad de fiscalizar, digamos, de la oposición. Ustedes han tenido algunas experiencias electorales importantes, también la del 2013. ¿Qué nos podés contar de eso, digamos? Bueno, en primer lugar, señalar que a partir de los hechos de Tucumán hubo digamos, un consenso entre todos los partidos políticos de la oposición en, primero, digamos, denunciar ese hecho y, en segundo lugar, trabajar en una fiscalización que esté acorde a las circunstancias y al método caduco de elección que tiene la Argentina en estos momentos. Nosotros hemos planteado desde hace muchos años el voto electrónico, mecanismos nuevos para una elección transparente. Lo que lamentablemente pasa es que tanto en Tucumán como con todos los cambios que se proyectaron y demás, después ya quedó todo en la nada, ¿no? Se va a votar exactamente de la misma manera que se votó siempre. No ha habido ningún cambio ni por la justicia electoral ni por... Bueno, hay algunas recomendaciones de la Cámara Electoral que me parece que van en el sentido de asegurar una elección transparente. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, por supuesto, en lograr fiscalizar todas las escuelas, en fiscalizar todas las mesas. Tenemos un espacio político que tiene presencia territorial en toda la Argentina y aspiramos a que, digamos, todos los espacios políticos, incluido el oficialismo, trabajen por una elección transparente. Sergio, es la única forma de legitimar el próximo presidente de la Nación. Sí. ¿Por qué se puso de nuevo de moda Massa? ¿O por qué Massa está de nuevo en el candelero, digamos? Obviamente el gobierno dice que Macri está bajando, Macri dice que eso es una operación del gobierno para vaciarlo. Bueno, hay toda una movida alrededor de eso. Pero evidentemente Massa reapareció últimamente, digamos, ¿no? Nunca estuvo afuera. Hubo un intento de los otros dos candidatos, de las otras fuerzas del gobierno, de marginarlo con la hipótesis de una polarización post-paso, ¿no? Y eso era una hipótesis solamente, no, en la práctica no se comprobó. Al contrario, estamos en un escenario de enorme estabilidad en las preferencias electorales. A pesar de todos los ruidos que hay en Argentina a diario, curiosamente, en términos electorales hasta ahora no hay grandes novedades. Y esta historia del voto útil, es decir, de la gente que quiere votar contra el gobierno y elige o a Massa o a Macri, ¿eso tampoco se está dando? No por ahora, pero hay que tener en cuenta, Willy, que la campaña en serio está comenzando recién en estos días. La publicidad por la tele, el momento más intenso del esfuerzo por convencer a los ciudadanos, sobre todo a los más indecisos, o aquellos que pueden eventualmente cambiar el voto. Eso se va a dar en las últimas semanas. O sea que todavía no empezó esto. Hay un poquito de ansiedad, pero
si me permitís un poco una metáfora que recién hacíamos fuera de cámaras, esto es como un partido de básquet, donde en realidad la definición en los últimos 5 minutos. Claro. Y estamos recién comenzando el último cuarto, ¿no? Así que hay que tener un poquito de ¿Te paciencia. imaginas, Sergio, un escenario en el que no sean los últimos 5 minutos, sino que sean los últimos 5 segundos? ¿Te imaginas un escenario en el que sea 40,2, 40,5 y que el conteo final de esos votos se vuelva una situación compleja, o para vos el ganador va a tener como una claridad? Depende mucho, obviamente, de la transparencia del proceso electoral. Coincido que las sugerencias de la Cámara Nacional Electoral son muy prudentes, apuntan precisamente a transparentar el proceso, pero ojalá se parezca más a la del Chaco que a la de Tucumán, la elección. Sí, ¿no? parte Ahora, de eso es que haya un cuarto. Ninguno de los dos, Cecilia, mencionó el impacto de la economía en las elecciones. Esto hubo una tormenta esta semana, vencimiento de deuda importante el 3 de octubre. Va a haber una baja de reservas importante. ¿Que un deterioro de la economía puede impactar en la elección o no? Hasta ahora, y quiero enfatizar el hasta ahora, la cuestión económica ha quedado bastante afuera de las preocupaciones de los votantes. Por lejos predomina la cuestión de la inseguridad. Y luego aparecen un conjunto de elementos económicos, para algunos la inflación, para otros el empleo, para otros los salarios, las jubilaciones, que tienen que ver con la economía en su conjunto, pero no es una cuestión dominante. Ahora, es cierto que si tenés mucha volatilidad en el tipo de cambio paralelo, eso puede influir en el segmento de votantes que están ahí viendo qué van a hacer, y también, como veníamos charlando, con que 2 o 3% de los votantes te vuelquen el voto hacia otro lado, te define la elección. Ahora, digamos, en el debate sobre el poder político, ¿qué dice la mesa económica? Porque han trascendido varios de las ideas del equipo de los Scioli, proyectos de económicos. Massa. En general, digamos, todo el mundo, como dice Enrique Seguas, todos te cuentan la vuelta, nadie te cuenta la ida, ¿no es cierto? La ida es cómo se sincera finalmente el tipo de cambio. Ahí, ¿ustedes qué creen? ¿Que van a tener poder político, Macri, Massa o Scioli, para enfrentar eso? La verdad que la agenda no es fácil, las soluciones posiblemente se parezcan todas, y el poder político, el que gana una elección presidencial en Argentina, tiene poder, por lo menos por un buen tiempo. A mí me parece que desde el punto de vista económico hay que tener cuidado con la etapa entre elecciones. O sea, si no hay un ganador y tenemos esta situación de que se gana por 9,8 o por 10,1 y se estira eso, a la economía le va a generar mucho ruido. Y si después hay un balotaje y estás en 50,1, 49,9, o sea, escenarios que hoy no son lejanos a la realidad, podés tener durante bastante tiempo mucho ruido desde la política hacia la economía. Rodrigo, ¿qué es lo que más te preocupa de la política, mirando la agenda económica que hay adelante? No, lo que me preocupa es, partiendo de que la agenda, el qué, es más o menos común en todos los equipos de gobierno, a mí lo que me preocupa es la instrumentación. Claro. Transitar ese camino. Es distinto conocer el camino que transitarlo. Claro. Y yo creo que ahí, digamos, por más poder que tenga el presidente, van a necesitarse resorte de gobernabilidad, va a necesitarse una buena alianza con los sindicatos, porque en la Argentina que viene sabemos que, digamos, la economía va a tener un ajuste, que el consumo probablemente se resienta, y además, que los salarios... si no se sincera ese ajuste, va a haber que mantener el cepo. Y si se mantiene el cepo, la economía va a seguir con dificultades. Déjame decirlo, ¿no? Va a haber tragos amargos, va a estar las uvas en las tarifas de los servicios públicos. Entonces, toda una serie de elementos que van a generar ruido y que van a requerir un músculo, digamos, político importante. Martín. Sí, dos cosas. Si vos mirás el índice de confianza del consumidor que hace la gente de Universidad de Itela desde marzo del año 2001, el crecimiento más importante que tuvo la serie esa en la historia desde que se mide fue en el mes de mayo, o sea, el mes siguiente, en realidad fue en el mes de junio del año 2003. La asunción del nuevo presidente genera un efecto entusiasmo que tiene, a mí me gusta mucho la metáfora futbolística acá, ¿no? Es como cuando empieza el campeonato de vuelta, digamos. La gente, los hinchas del club, todos creen que pueden ser campeones de vuelta. Inclusive cuando vos mirás para atrás, yo soy hincha de Gimnasia de Grima de la Plata, siempre lo he bautizado esto el efecto Gimnasia, ¿no? Porque vos mirás y si no compramos ningún jugador, se nos fue el mejor arquero que teníamos, el mejor arquero de fútbol argentino.
Y sin embargo los hinchas van a la cancha convencidos que está, y vos lo mirás y decís, ¿Qué año va a estás ser? loco, si no compramos a nadie, no importa, los tipos creen que puede ser, que al principio, entonces la gente tiene un entusiasmo desmedido, yo creo que va a haber un boom de expectativas positivas, y el segundo factor, sobre todo si hay balotaje, y que yo estoy convencido que es muy probable que haya balotaje, es un efecto de sesgo de confirmación de hipótesis, que es otro fenómeno de la psicología cognitiva muy fuerte, por el cual la gente quiere convencerse de que eligió bien. El candidato que gane en un balotaje va a ganar con más de la mitad de los votos. Es suficiente para los dos. Es suficiente con ganar la elección y eso ya directamente te genera poder político, porque el Congreso va a estar muy atomizado. Digamos. Él ganó una elección, así que te respondo. Claro. No, a ver, me parece que el escenario de esta elección va a ser un escenario en donde va a haber 3 fuerzas políticas divididas en votos, salvo que suceda algún cambio en este último tiempo, en el cual el presidente que surja electo va a tener que tener una actitud de consenso y de diálogo con todos los sectores políticos. Ese es el primer dato. No va a haber un presidente electo por más del 50% de los votos como fue en el año 2011. Y en segundo lugar, quiero señalar que el Frente Renovador tiene un equipo probado en combate. Lo tenemos a Roberto Labaña, a Piñanelli, a Ricardo Delgado, a Martín Redrado. También un es equipo que cierto. puede demostrar y que pudo demostrar en momentos de crisis de la economía argentina cómo salir de esta También situación. es cierto que ustedes tuvieron a alguien que les hizo el trabajo sucio primero, es decir, acá falta un gran ausente que podríamos invitar uno estos días para conversar, es el amigo Jorge claro, Remes. Eso es ¿no? lo que siempre decimos. Claro, Bueno, porque- pero eso es lo mismo que vos planteabas. Yo la quiero Eso es agarrar lo mismo que también vos así, planteabas con la serie, digamos, de la confianza cuando asumió Kirchner. Pero cuando asumió Kirchner en junio del 2000, digamos, en Mayo. 2003, Ya estaba la sucio. devaluación Ahí hecha. está. Lógico. Bueno, ese es el gran tema. Uri, el voto te da legitimidad de origen. Sí. Y luego tenés que construir legitimidad de ejercicio. Son 2 juegos distintos. En el segundo tramo es muy importante cómo reacciona el conjunto del sistema político. En particular, y esto es crítico, los gobernadores. El equilibrio nuevo que surja luego de las elecciones está en manos del peronismo tradicional, que puede darle gobernabilidad quien quiera que gane, Scioli, Macri o Massa. Hoy Vas a escuchaba a un necesitar- grupo de analistas políticos que decían en esa conversación decían que es clave que Scioli pueda mostrar que va a ser el presidente del PJ, además del presidente de la Nación, si gana la elección. ¿Coincidís con esa idea? Coincido, pero si no gana Scioli, lo importante es tener en cuenta que las provincias, que están ahora muy marginadas de la mesa del poder, Sí. son las accionistas de la Constitución, digamos, son, ¿no? En definitiva, quienes constituyeron el Estado argentino y tienen que tener un rol muy importante. Esto alinea el Congreso, ¿m? Y luego hay todo un conjunto que tiene Ahora, entre simbólica. esas provincias que estamos Sí. mencionando está la bendita provincia de Buenos Aires. Así es. Y la bendita provincia de Buenos Aires puede quedar en manos del cristinismo puro, según dice Aníbal Fernández. Es Y en decir, primera vuelta, ¿no? Aníbal dice que además va a gobernar con la cámpora. De modo que tenés un... ¿Por qué digo esto? Porque quienes teóricamente están dejando el poder no quieren dejar el poder. Pero ahí hay una dependencia. Entonces acá cruzada, se Willy. está diciendo que digamos que finalmente Scioli con Cristina va a ser como Kirchner con Dualde, Sí. pero me parece que ni Cristina es Dualde, ni Scioli es Néstor. Ese es el mejor de los mundos, hay una dependencia cruzada. La provincia de Buenos Aires tiene una dependencia económica de la nación y la nación tiene una dependencia política de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual ahí hay un ¿Y cambio. cómo uno va a por estar uno. la calle? Porque este es otro, acá hay especial, digamos, la calle, es decir, los sindicatos, los movimientos sociales. Naturalmente, digamos, aquí va a haber malas noticias, puede llegar a haber aumentos de tarifas, puede llegar a haber aumentos de Todo precios. eso además en un escenario en que ¿Cómo- la inflación puede estar bastante ¿Cómo más se alta, administra ¿no? la calle, Bueno, Julio? somos me parece- el que a ver, dice me parece que va a la que- calle toda la mañana. Exactamente. Depende mucho del desarrollo de la economía. Me parece que cómo va a estar la calle depende mucho del desempleo, del nivel de desempleo, de cómo se desarrolle la inflación en los próximos meses. ¿Y vos le ves Eso va a impactar. capacidad, vos le ves capacidad al cristinismo, a lo que puede llamarse el cristinismo, es decir, Cristina, sectores de izquierda no peronistas, algunos sectores cámpora. peronistas, digamos, le ves capacidad eventualmente de presionar al próximo presidente, digamos, obviamente desde la provincia de Buenos Aires con Aníbal,
en la calle con los movimientos sociales? ¿Crees que eso es Bueno, posible? me parece que la presión la están haciendo ante tempus. O sea, estamos viendo declaraciones de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo diciendo que la transición es Sí, Daniel nada más y Scioli, nada menos que la de no hay- Carlotto, además, ¿no? que el Como alguien jefe, que el jefe del proyecto es Cristina. Bueno, de la Sota dijo algo interesante, porque dijo, la última vez que tuvimos un presidente que no fue el jefe del movimiento fue de la Rúa, y digo, Sí. no fue una buena experiencia, o sea, lo puso a Scioli como un de la Rúa peronista. Sí, después lo tuvieron también al amigo Rodríguez Sá, que tampoco le fue muy bien, y era peronista también. Duró 3 días. Claro, Así que no era... Bueno, pero él dice eso, que el presidente tiene que ser presidente de la fuerza política que... Claro, y tanto que lo- Macri y como- que lo- Vamos a como la Massa realidad, vamos a la que es una son- realidad. Hay un montón de provincias. El sistema es un sistema federal mentiroso acá. Hay un montón de provincias que tienen, empezando por la provincia del norte, algunas que tienen el 85% de los recursos que vienen de origen nacional. Entonces, ¿qué margen de maniobra tienen? Ahí, de alguna manera, esto lo dijo Julio Bárbaro el otro día en una reunión. me Ahora, parece bueno, pero qué vocación, son empleados a ver, públicos, pero no qué vocación gobernadores. qué vocación política van a tener Scioli, Macri o Massa para, digamos, hacer valer esa lapicera. Ahí parecería que, digamos, el lapicero de los tres es Massa, por lo que uno percibe, digamos. Pero no es así. ¿Vos qué crees? Pero Massa está jugando también con un doble 5, ¿no? Con Lavagna Claro. y con De la Sota, mostrando experiencia de gestión, experiencia política. Creo que, de alguna manera, uno ve ahí un gabinete distinto. Y yo creo que la política se puede reordenar en función al nuevo presidente, que va a necesitar muchísimo apoyo de los candidatos que participan de este proceso electoral. Ahora, ¿cuánto peligro hay de que el voto opositor finalmente se disperse y termine Scioli ganando con 41, digamos? Bueno, hasta ahora es una hipótesis válida como todas las otras. Pero no está tan lejos de lo que dicen las encuestas eso. No, pero el problema que tiene Scioli es que su piso se parece a su techo. Y eso te genera dificultades por dónde vas a crecer. Para crecer Scioli tiene que deskirchnerizarse. Pero, Y él perdón, depende mucho de pero Cristina. ¿a Macri no le pasa lo mismo? El piso y el techo, o sea, el techo de Macri, después de salir segundo en la elección y no haber podido capturar ni los votos de Stolbizer ni los votos de Massa, ¿no está también mostrando un techo ahí que también le genera mucha dificultad para estar por debajo de los 10 puntos de diferencia? Bueno, Macri logró consolidar el voto de Cambiemos, que no es poco, ¿no? El voto de Sí. Lita y el voto de Ernesto Sanz. Sí. O una buena parte de eso. Y tenía la intención de conquistar los 2 o 3 puntos más que necesitaba para forzar la segunda vuelta. No hay que pensar una elección. Ahora, además de una vuelta de la sin Sota, dos. además de la Sota y Lavagna, del equipo, del plan económico de Massa, ¿se sabe algo? ¿Ha trascendido algo, digamos? Además Sí. de la figura, En del realidad- hecho de que es gente probada, en fin, todo el... Claro. Sí, en realidad Massa tiene, digamos, como es el que está más libre para decir las cosas. Hay un poco de teorema de Baglini acá, el tema de que el que está más lejos tiene más libertad y con una ventaja. Ninguno de los otros dos, como lo ven como útil en la elección, tienen incentivos para pegarle. Si Scioli o Macri dijeran explícitamente lo que están pensando, seguramente tengan más críticas que lo que puede tener Massa. Entonces es una situación más cómoda, donde, bueno, más incómoda, porque cualquiera preferiría estar con una intención de voto Sí. más alta, pero más cómoda para decir Ahora, lo que piensa. Yo lo escuchaba el otro día a Massa, y si vos cerrabas los ojos y hacías un esfuerzo, porque la voz es muy particular, la verdad que parecía que hablaba Sturzenegger. El mismo argumento de Sturzenegger, porque viste que en el PRO también estaba medio dividida la opinión económica, no es lo mismo Sturzenegger que Frigerio, que Melconian. Pero la versión de Sturzenegger es: nosotros vamos a hacer un shock de confianza, vamos a cambiar reglas, eso va a recuperar el crecimiento y el ajuste lo vamos a hacer con el crecimiento. Vamos a mantener el gasto en términos reales sin cambios y entonces como la economía va a crecer, el gasto como porcentaje del PBI va a caer. Sí. Ahí va a venir el ajuste. yo creo Y que- más el otro día dijo una cosa calcada. Sí. Yo creo Ahora, que más todos allá- sabemos que con eso no sé si No. alcanza. No sé, por ahí sí, qué sé yo, no sabemos. Más allá de lo que puedan decir los candidatos, que digamos, uno hoy le cuesta leer, digamos, y visualizar cuánto de lo que dicen verdaderamente se va a aplicar, el único candidato, y acá apoyo lo que plantea Luis, Julio, el único candidato que tiene un recurso sobre el cual no hay dudas es Massa.
¿Alguien puede dudar de la capacidad de gestión en economía de Labaña? ¿Qué otro candidato tiene un activo de ese calibre? Bueno, ojo, digamos, en los sectores opositores al kirchnerismo en general, hay alguna oposición a Labaña también, ¿no? Bueno, pero a ver... Por supuesto, no debe ser mayoritario, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la tranquilidad... No, pero de todas maneras me parece que no es solo la propuesta económica del Frente Renovador, sino también nuestra propuesta en seguridad ciudadana. Es una propuesta que que es sólida, que Massa, digamos, la puede probar por lo que ha hecho en el municipio de Tigre, con distintas acciones que mejoraron la calidad en materia de seguridad en Tigre, con propuestas en materia de educación. Aparece Milagro Sala, suponete, como apareció, diciendo una barbaridad, e inmediatamente sale Massa a decir... Te voy a poner una bomba. Vamos a ir contra Milagro Sala. Es decir, hay una reacción, lo mismo, digamos, de la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, en fin. Ahora, hay de todas maneras, definiciones que... a mí me parece que también nos está pasando, digamos, los comentarios de Labaña se parecen un poco a los que teníamos de Cavallo cuando estaba en la Alianza, en el sentido de que cuando nos acordamos, después de todo lo malo que pasó en el medio, nos parece que era buenísimo, pero también nos acordemos que es el canje que hoy todavía seguimos lidiando, que no se resuelve, es de Labaña, y Labaña fue el que puso todas las trabas para que esto no tenga solución. Entonces, la verdad que, no digo que haya sido mal ministro, lo que digo es que tampoco fue una maravilla. Criticar el canje, podemos hablar del mega canje también. Y ahí salí perdiendo, digamos. Yo no pierdo ni gano porque yo no tuve ninguno de los dos, pero... Bueno. Sergio, esta semana se habló un montón, del debate y de la silla vacía del debate, que fue esa noticia de esta semana y la ausencia de Scioli. ¿Crees que le va a restar a Scioli no estar en el debate o es una discusión de círculo rojo y nada más? Creo que es lamentable que no tengamos debate, que no hemos tenido debate hasta ahora. Es Tremendo. una expresión de que más que Tremendo. funciona la democracia argentina. Y me parece que efectivamente probablemente el votante de Scioli esto no haga la diferencia, pero tal vez justamente Scioli no pueda llegar a tener el votante que necesita para ganar en primera vuelta como Claro, consecuencia. es un negocio de chirolas, por Y bueno, ahí la pero diferencia. todo suma. Acá Claro. suma todos los pedacitos más chiquititos te pueden dejar Lo adentro. que pasa o es que afuera. no sé si no le resta más que le suma un debate, ¿no? Porque es un caso muy particular el de Scioli, que tiene que ir a la televisión a defender en lo que él ni siquiera cree, digamos, ¿no? Entonces, Bueno, por eso es un problema. Complicado. En el mano a mano. Julio, gracias, gracias por gracias a estar con ustedes por nosotros esta invitarme. noche. Gracias. Sergio, un gusto como Un siempre. placer, muchas gracias. Hacemos una Muchas pequeña pausa y vienen los premios, viene más debate económico. No se vayan, ya venimos.